A lo mejor si Batista no hubiera soltado el poder, hubiéramos sido un sistema autoritario pragmático, siendo dictadura, sí, pero con comida. En cualquiera de los escenarios nos iría mejor que ahora que somos dictadura y sin comida. Hay modelos de predicción, se usan modelos de predicción económicos a nivel internacional. Cuando te dicen la economía de tal país va a crecer al 1%, es porque están con los datos actuales usando un modelo de predicción que predice que esa economía puede crecer. Luego los modelos de predicción, algunos se equivocan, otros son más precisos. Yo he intentado hacer esto con Cuba desde el año 59. Es decir, ¿qué hubiera pasado con Cuba si Fidel Castro y su revolución no hubieran existido? Como ya hemos visto, la propia revolución con el caudillismo, el autoritarismo, el personalismo ha matado el país. Eso es la realidad. Pero, ¿qué hubiera pasado si quitamos la variable revolución y Fidel Castro en medio? Hubiera sido también un fracaso Cuba, tuviéramos los problemas que tenemos hoy, no hubiera electricidad, no hubiera comida, no hubiera agua, no hubiera leche, no hubiera transporte, no hubiera nada. O fuera un país distinto. Para comprender cómo habría evolucionado Cuba sin la intervención de Fidel Castro, deberíamos analizar cada aspecto de su potencial desarrollo en aquel contexto político, económico y social. Y además, introducirlo en el mundo. Hay que basarse en modelos de predicción económicas, en comparaciones que se hacen con países similares. Y miren, yo he hecho algo así y se los quiero enseñar para que ustedes vean, se los quiero exponer para que ustedes vean qué resultado más interesante. Hay un modelo que se llama Solow Zone. Solow Zone, Solow se escribe Solow, así, terminado en W, S-W-A-N, Solow Swan, así se llama el modelo, es rarísimo pronunciarlo, pero este modelo predice el crecimiento económico y es un modelo utilizado, insisto, en la actualidad por países y por instituciones internacionales para predecir su crecimiento. Este modelo postula que el crecimiento económico depende de la acumulación del capital, el progreso tecnológico, el crecimiento de la fuerza laboral, usa todas estas variables y a partir de ahí proyecta cómo sería un país, con las variables actuales, cómo sería un país a futuro. Pues he metido a Cuba ahí. Y miren, el modelo analiza, por ejemplo, las condiciones de Cuba en el año 1959. Son condiciones que yo he contrastado, incluso les he explicado a ustedes varias veces con datos concretos. Cuba tenía uno de los PIB per cápita más altos de América Latina y una economía relativamente desarrollada. Comenzaba apenas a partir del año 53 a desarrollarse, ya para el año 58-59 ya tenía cierto grado de desarrollo de la economía cubana. Contaba con infraestructuras avanzadas en transporte, energía y comunicaciones. Esta es la realidad y se puede contrastar en la revista Bohemia. El que no quiera meterse a buscar periódicos complicados de la época, la revista Bohemia lo puede demostrar. Cuba dependía del azúcar, eso era una limitación, pero también se estaba diversificando y esto se puede contrastar también en el propio informe Truslow o en las propias estadísticas económicas del país. ¿Cómo hubiera sido Cuba sin Fidel Castro? Pues miren, la diversificación económica era clave. No se hubieran roto las relaciones con Estados Unidos y Cuba entonces habría tenido acceso continuo a mercados y capital extranjero. Así, se hubiera permitido una transición gradual hacia una economía más diversificada, que ya venía ocurriendo con Batista. Ahora, el turismo, la manufactura ligera y la agricultura se hubieran diversificado y hubieran crecido muchísimo si no estuviera Fidel Castro. ¿Por qué? Insisto, porque la ruptura con Estados Unidos, que se produjo ya con Batista, se prolongó y se enconó con Fidel Castro y esto retuvo el desarrollo del país. Hay otra clave en el escenario sin Fidel Castro, que es el progreso tecnológico. La relación con economías desarrolladas habría facilitado la transferencia de tecnología y mejores prácticas, elevando la productividad que ya se estaba elevando en Cuba. Esta transferencia de tecnología ya había ocurrido en Cuba, había ocurrido cuando surgimos como república, con la enmienda Platt, se transfirió tecnología desde Estados Unidos hacia Cuba a partir de incentivos con la quita o la reducción de aranceles. Esto mismo estaba volviendo a ocurrir durante la década del 50 y si no hubiera llegado Fidel Castro, esta transferencia tecnológica hubiera hecho que los sectores productivos del país como el turismo, la manufactura
o la agricultura hubieran crecido enormemente. Se hubiera producido un crecimiento acumulativo y la predicción del crecimiento acumulativo anual con respecto al PIB dice que con un crecimiento anual estimado del Producto Interior Bruto per cápita de crecimiento, no como ahora que vamos para atrás y para atrás y para atrás, crecimiento del 3 al 4%. Esto nos equipararía, en las predicciones más conservadoras, nos equipararía a Costa Rica o a Panamá. Los cubanos hoy emigran hasta Haití. Bueno, imagínate que si sin Fidel Castro, lo peor que nos hubiera ido, lo peor hubiera sido ser como Costa Rica, como Panamá. Tendríamos, por la predicción, un Producto Interior Bruto per cápita para este año 2024 entre 18.000 y 22.000 dólares. No está mal. A ver, no es Suiza. Definitivamente no es Suiza. Pero oye, nada mal, nada mal. El crecimiento habría situado a Cuba en un nivel económico similar a lo que fue Chile, por ejemplo. No el Chile de hoy. Estamos hablando del Chile de Pinochet, que fue un Chile que tenía superávit, que no tenía deuda. Pues el crecimiento económico que se pronostica, que se puede analizar, pues nos hubiera situado en el nivel de aquel Chile, con un sistema económico sólido y una clase media amplísima. Eso hubiera sido la Cuba en cuanto al modelo Solow-Swan. Ahora, hablemos de desarrollo humano, educación y salud. Y aquí entonces entramos a mirar el índice de desarrollo humano, el IDH, que combina datos sobre educación, salud e ingresos. Vamos a trazar la predicción desde aquí. Educación para 1959 o anterior. Cuba ya tenía tasas de alfabetización altísimas. De hecho, en el año 56 ya se estaba haciendo la campaña de alfabetización en Cuba. Tenía un sistema educativo en expansión. El sistema educativo cubano mixto, era público y privado, crecía. Y además, el acceso era de los mayores de América. Eso de que los pobres no podían asistir, eso era falso. Desde las escuelitas en el campo hasta en las ciudades, todo el mundo tenía acceso a la educación pública y privada, el que pudiera pagarla. La inversión, además, en educación era sostenida. Si bien es verdad que durante la época de la guerra la inversión en educación bajó, también es verdad que la inversión se mantenía en educación. Y por otra parte, no existía la doctrina ideológica del régimen actual. Esto había permitido, si hubiera seguido así, una mayor innovación, una educación técnica y superior muy potente. Habría promovido sectores como la ciencia, como la tecnología, como el turismo, todo esto sin la contaminación ideológica. Es decir, la gente se hubiera centrado en aprender y en desarrollarse, no en adorar a un líder. Por tanto, Cuba habría sido un país muy potente con el sistema educativo que ya iba creando y que hubiera podido haberse mejorado muchísimo. En cuanto al tema de salud, Cuba antes del 59 también contaba con un sistema de salud avanzado, de los más avanzados, de hecho, de América Latina. Esto, aunque te lo nieguen y te lo renieguen, tú miras las estadísticas de la época y miras cuántos hospitales, cuántas clínicas de socorro, todo esto en Cuba, y era pública y privada también, era mixta y era muy potente. Si en lugar de haber dependido de los subsidios de la Unión Soviética, de los subsidios de Venezuela, de los subsidios de China, hubiéramos seguido manteniendo y desarrollando ese sistema de salud descentralizado y competitivo, hoy probablemente tuviéramos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero ¿qué pasa? Que nos centramos en adorar al líder y no en desarrollar la salud para adentro, sino desarrollarla para poder vender médicos fuera. Esto lo que provocó fue el desastre que tenemos hoy. El índice de desarrollo humano es otra cosa de las que podríamos analizar a futuro. Con una economía en expansión y una inversión continua en el bienestar social, en educación, en salud, principalmente, el IDH de Cuba pudiera haber alcanzado niveles comparables con Costa Rica o con Uruguay, que están en 0.85. Esto reflejaría además en la calidad de vida del cubano, reflejaría una calidad de vida buenísima. Sin embargo, lo que tenemos hoy es un desastre. En comercio internacional, integración en la región, esto también es medible y se pueden hacer predicciones sin el escenario de Fidel Castro. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos se habría mantenido y su integración en el mercado estadounidense hubiera sido clave para beneficiar el comercio, el turismo y las remesas. Tendríamos hoy
un mercado de 300 millones de personas al que venderle. Sin embargo, Fidel Castro lo que hizo fue cerrar ese mercado e intentar cambiarlo por el mercado soviético, que también se cerró, y nos quedamos con el culo al aire, como se suele decir vulgarmente. En cuanto a la diversificación agrícola, hubiéramos tenido una apertura económica que habría permitido el desarrollo de cultivos alternativos al azúcar, como el café, que no se desarrolló por más cordón de La Habana que quisieron aplicar. El tabaco, que ahora está en manos de los españoles, el poco que queda. Frutas tropicales, productos orgánicos, no tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Bueno, porque nos cerramos. Sin Fidel Castro, sin ese personalismo, sin ese autoritarismo, sin ese caudillismo, hubiéramos tenido esta diversificación que ya se venía dando con el informe Truslow durante la década del 50 y que había funcionado muy bien. Otra de las cosas que hubiera ocurrido sin Fidel Castro, y el ejemplo lo tenemos en República Dominicana y Puerto Rico, es el turismo de lujo. Hoy en Cuba tenemos un turismo barato, un turismo sexual. Sin embargo, hubiéramos tenido un turismo de lujo. Tenemos una ubicación estratégica con riqueza cultural y riqueza natural que podría habernos puesto en sitios muy competitivos con respecto a República Dominicana o a Puerto Rico, atrayendo inversión extranjera directa para desarrollar un sector turístico de lujo y robusto. Cuidado, debajo de nosotros tenemos a Islas Caimán, que es uno de los centros bancarios más potentes del mundo, y lo tenemos apenas ahí debajo. Tenemos mucho dinero debajo de nosotros que no hemos podido alcanzar, no hemos podido llegar. ¿Por qué? Porque llegó Fidel Castro y cerró el país. La proyección comercial con respecto a lo que hubiera sido Cuba. Bueno, Cuba podría haberse convertido en un hub logístico y comercial del Caribe, similar a lo que es hoy Panamá. Podríamos haber sido una especie de base de logística en el medio del Caribe que hubiera conectado a Europa con Estados Unidos, con el Canal de Panamá, con Sudamérica. Pudiéramos haber sido una potencia económica, aprovechando la cercanía que tenemos con el mercado norteamericano, habiendo quizás jugado con los taxes, con los impuestos, con los aranceles, nos hubiéramos convertido en una especie de intermediario entre lo que llega de otro continente y lo que entra en Estados Unidos. Sin embargo, nos convertimos en ¿qué? En el enemigo del imperialismo yanqui, que hoy se está muriendo de hambre. Todo lo que pudimos haber sido, no lo somos. Somos básicamente un país parásito. Hablemos del modelo político. Bueno, en el modelo político, sin Fidel Castro, Cuba podría haber adoptado un escenario democrático. Recuerden que no veníamos de una democracia, veníamos de una dictadura, de la dictadura de Batista. Pero Batista ya habría convocado elecciones dentro de, digamos, su dictadura, y realmente sonaba mal aquello. No sonaba como muy democrático tampoco. Pero bueno, una de las posibilidades es que sin Fidel Castro hubiéramos podido adoptar un modelo democrático similar al de Costa Rica, con elecciones libres, instituciones transparentes, participación ciudadana. Estas instituciones fuertes hubieran permitido que las políticas públicas robustas y efectivas, más las políticas económicas favorables a la inversión, hubieran hecho que el país avanzara. Pero bueno, llegó Fidel Castro y no tuvimos democracia. Otro posible escenario: modelo autoritario moderado. Es decir, Batista a lo mejor decía, bueno, no vamos a ser nunca democráticos, voy a seguir aquí hasta que se seque el malecón, pero con la economía libre y yo controlando el poder militar y el poder político. A lo mejor ese modelo autoritario hubiera continuado con líderes menos ideologizados como Fidel Castro. Pinochet, por ejemplo. Esto, pues sí, hubiera mantenido a Cuba dentro de lo que sería una dictadura, pero el modelo económico hubiera despegado y nos hubiéramos convertido a lo mejor en lo que es hoy Singapur o incluso en lo que es Corea del Sur. Es decir, seguiríamos dentro de una especie de dictadura, muy mal, pero no tendríamos hambre. Hoy tenemos dictadura y tenemos hambre. Estos son los dos posibles escenarios en la parte política. Ahora, miremos qué hubiera pasado sin Fidel Castro en cuanto al impacto social en la migración. Evidentemente, sin Fidel Castro, menos migración. La gente no se hubiera ido de Cuba. Cuando estaba Batista, la gente no se iba de Cuba. La ausencia de persecución política y económica habría reducido los éxodos masivos. Sin duda, porque así era como pasaba antes. Se estima que la población actual cubana pudiera haber llegado a los 14 millones en lugar de los 9 millones que tiene, porque ya se han ido una pila de gente. Además, la polarización social que existe hoy de que si tú eres gusano, de que si te vamos a combatir, de que si tú eres vendepatria,
esa polarización social no existiría. La chivatería, los antivalores, la envidia, no es que no existiría, existiría, pero en mucho menor grado como existe en cualquier otro país. Esto traería beneficios. ¿Por qué? Bueno, lo explicaba antes, porque los ciudadanos generarían confianza entre sí, fueran capaces de cooperar en proyectos comunes para poder avanzar. Esto se traduciría en que sin Fidel Castro hubiéramos tenido mayor calidad de vida. La estabilidad económica y política habría elevado significativamente los ingresos del país, los ingresos per cápita y los ingresos a nivel nacional. Hubiéramos tenido muchísima mayor movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Pues simple. Hoy tú naces en la base y como mucho puedes llegar a ser secretario del comité de base. Nunca vas a llegar a ser el líder del Partido Comunista de Cuba, salvo que lo designe el jefe. No hay movilidad social. Pues sin Fidel Castro y con un sistema que hubiera derivado en una democracia después de Batista, hubiéramos tenido una movilidad social que hubiera reducido las desigualdades que ya existían. Nos quedamos atascados en ese sentido. Podríamos compararnos, por ejemplo, a nivel internacional con Costa Rica. Hoy Costa Rica tiene un PIB per cápita de $23,000. Hubiéramos sido un modelo democrático y económico estable, con una altísima inversión en salud y educación, como tiene Costa Rica, y en Cuba nadie dudará que se vive mejor en Costa Rica, ¿no?, que en Cuba. Hubiéramos sido como Costa Rica sin Fidel Castro. También podríamos haber sido como Singapur, donde pues hay un PIB per cápita de unos $70,000 anuales. Y el desarrollo está basado en el comercio, en la tecnología, en la estabilidad política, a pesar de que Singapur pues, tiene bastantes tintes de autoritarismo. Pero en Singapur hay comida, en Cuba no. Pudiéramos haber sido, vámonos más cerca, lo que tenemos al lado, República Dominicana. Creo que para ningún cubano es raro que en República Dominicana se vive mejor que en Cuba. El PIB per cápita de República Dominicana es $19,000 anuales. Mucho más que en Cuba. Y además es un PIB que en Cuba te dicen el PIB per cápita es de $8,000 anuales, pero el cubano no ve esos $8,000 jamás. Sin embargo, el dominicano, a lo mejor los 19,000 no, pero una buena parte de ellos sí los ve y se ve traducido en su calidad de vida. Además, tuviéramos un crecimiento basado en el turismo y en la diversificación agrícola, como lo tiene República Dominicana. Hoy no tenemos crecimiento y en lo único que intentamos basar nuestro desarrollo es en pedir limosnas por el mundo. Si resumimos la predicción, según el modelo de predicción que hemos usado, el PIB per cápita sin Fidel Castro que tuviéramos hoy estaría entre los 18 y los $22,000, comparado pues, con Chile o con Uruguay, a lo mejor. Tuviéramos una población cerca de 14 millones, con mucha menor tasa de migración. De hecho, probablemente tuviéramos migración positiva, es decir, en lugar de la gente irse, de otros países fueran de los que quisieran venir a Cuba, por ejemplo, de Haití. En cuanto a desarrollo humano, el IDH, el índice de desarrollo humano, lo tuviéramos como más o menos en 0.85, muy similar a lo que es Costa Rica hoy, y nadie dudará que Costa Rica hoy tiene mejor desarrollo humano que Cuba. Sectores claves como el turismo hubieran mejorado muchísimo, porque no tuviéramos un turismo sexual, un turismo barato, no tuviéramos hoteles vacíos. Al contrario, tuviéramos turismo de lujo como lo tiene Bahamas, está justo encima. Tuviéramos turismo de lujo como lo tiene Dominicana, que está justo al lado. Turismo de lujo como lo tiene México, del otro lado, turismo de lujo o inversiones en el sector bancario como lo tiene Caimán, que está abajo. Además, tuviéramos una industria manufacturera fortalecida, que ya se venía fortaleciendo en la década del 50. Tuviéramos una agricultura diversificada, que ya estaba diversificándose en la década del 50. Y tuviéramos además un potencial logístico brutal que nos convertiría en uno de los principales, no proveedores por crear productos, sino proveedores por almacenarlos del mercado norteamericano y a lo mejor incluso hasta del mercado mexicano que lo tenemos al lado. Estamos hablando de cientos de millones de personas. Y el modelo político hubiera sido una democracia estable, muy probablemente, o a lo mejor si Batista no hubiera soltado el poder, hubiéramos sido un sistema autoritario pragmático, siendo dictadura, sí, pero con comida. En cualquiera de los escenarios nos iría mejor que ahora que somos dictadura y sin comida. Así sería Cuba sin Fidel Castro. Pero claro, no lo pudimos saber porque nuestros abuelos y nuestros padres decidieron, no todos, pero una parte importante, decidió entregarle un voto de confianza, una especie de cheque en blanco a Fidel Castro. Pero mira, te digo una cosa, cubano de dentro, porque lo que fue y no es como si no hubiera sido. Estamos a tiempo.
Estamos a tiempo de que todo eso que te he dicho pueda ser. Lo único que tenemos que poner de nuestra parte es la voluntad para sacar al Partido Comunista de Cuba de la ecuación. Todo eso que te he contado es perfectamente desarrollable aún después de 65 años de atraso con el Partido Comunista. Ya lo hicimos una vez. Ya una vez fuimos provincia de España y terminamos una guerra destrozados y logramos convertir a nuestra pequeña isla en una de las economías más fuertes de América y del mundo en apenas 50 años. ¿Podríamos hacerlo otra vez? Totalmente seguro. Solo hay una cosa que está en el medio entre nosotros y el desarrollo y se llama Partido Comunista de Cuba. El día que quitemos al Partido Comunista, el día que saquemos a Díaz Canel, a Raúl, a Marrero, a Ramiro, a toda esta partida de sátrapas del medio, ese día, y luego además no permitamos que se instaure en el poder nadie que nos pida cheques en blanco, ese día vamos a comenzar la reconstrucción de Cuba. ¿Y saben qué es lo mejor? Que va a ser una Cuba para todos. Sí, cuando digo para todos, es incluso para ti, comunista que estás dentro, que estás ahora diciendo viva la revolución y no has desayunado ya y son las 1:30 de la tarde. Incluso para ti va a ser una Cuba mejor. Porque en esa Cuba tú vas a poder seguir siendo comunista. Claro. Tú quieres seguir viviendo con 2 libras de arroz al mes. Sí, en el supermercado van a haber libras y libras y libras de arroz para que compres la que tú quieras. Pero como tú eres comunista y quieres seguir viviendo con 2 libras de arroz al mes, tú vas al supermercado y compras 2. Como tú eres comunista y tú quieres que tus hijos tomen leche hasta los 7 años, pues es simple. Tú vas una vez a la semana al supermercado, compras 1 litro de leche que te dure toda la semana y cuando tu hijo llegue a los 7 años ya no le das más leche. Fíjate, dentro de esa Cuba que yo quiero, dentro de esa propuesta, tú cabes también, tu comunismo es perfecto allá adentro. Tú puedes ser comunista. Lo que no puedes es obligar a las demás personas a que vivan con 2 libras de arroz al mes y con 1 litro de leche. No, eso lo haces tú, pero los demás también pueden vivir como les dé la gana. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Yo no quiero que tú dejes de ser comunista. Tú eres libre de ser lo que te dé la gana. El problema está en que tú quieres obligarme a hacerlo. Y ahí entramos en conflicto. En la Cuba que yo quiero, cabemos todos los cubanos. ¿Sabes cómo se llama eso? Inclusión, democracia, libertad, república. En la Cuba que tú quieres, todo el mundo está obligado a ser comunista. ¿Cómo se llama eso? Autoritarismo, caudillismo, personalismo, dictadura.